La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma multas impuestas a los partidos del Trabajo y Morena por uso indebido de la pauta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicita al Instituto Estatal Electoral de Puebla rendir un informe circunstanciado y enviar la documentación que interpuso Luis Miguel Barbosa Huerta. El Instituto Nacional Electoral instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2019. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. En información de la sesión pública de resolución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las multas impuestas por la Sala Regional Especializada al Partido del Trabajo por uso indebido de la pauta. Escuchemos los detalles. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las sentencias de la Sala Regional Especializada en las que declaró existente el uso indebido de la pauta atribuido al Partido del Trabajo al difundir una candidatura federal en el espacio destinado a las campañas locales de Oaxaca y Quintana Roo. La Sala Superior centró su análisis en definir en qué momento se actualiza el incumplimiento del modelo de comunicación política previsto en la Constitución por el uso indebido de la pauta por parte de los partidos políticos y consideró que el daño se actualiza cuando el promocional se aloja en la página web del Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, las y los magistrados de la Sala Superior consideraron que el ejercicio del uso de tiempos oficiales inicia desde que los partidos políticos ponen a disposición de la autoridad sus promocionales, por lo que desde ese momento su actuar es susceptible de sanción. En otro tema, el Pleno confirmó sanciones al partido político Morena por la difusión de dos promocionales que vulneraron las reglas sobre el uso de los tiempos del Estado que tienen como prerrogativa los partidos políticos. En el primer caso, la Sala Regional Especializada determinó que en el spot Claudia Final TV, la aparición de Martí Batres, candidato al Senado, no se ajustó a los fines y características de la pauta local, toda vez que se buscó posicionar a un candidato de un proceso federal. En el segundo asunto, también hubo un uso indebido de la pauta local de campaña en el estado de Jalisco, ya que en el spot Campaña 1 se escucha la voz del entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. En más información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer a través de un comunicado que no se ha efectuado atracción alguna de la impugnación estatal que ha sido presentada para cuestionar los resultados y la validez de la elección de gobernador en el estado de Puebla. Por el contrario, como se difundió a través del portal del órgano federal, esto es, en estrados electrónicos, lo que se recibió en la oficialía de partes de la Sala Superior fue un escrito firmado por el representante de Morena. En dicho escrito se solicitó la intervención del tribunal para el efecto de que se requiera al Instituto Electoral del Estado de Puebla que remita al Tribunal Electoral Local el recurso de inconformidad interpuesto contra la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de gobernador de dicho estado, en virtud de la omisión de ambas autoridades locales de tramitar el referido recurso. Le invitamos a conocer Libros y Más, el boletín de la Dirección General de Documentación que informa sobre los materiales documentales de reciente adquisición, así como de las novedades producidas por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompáñeme a una breve pausa. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos actividades de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara resolvió 37 juicios de inconformidad en contra de los resultados de las elecciones a diputaciones federales y senadurías de los distintos estados que forman parte de esta primera circunscripción plurinominal. Entre ellos destaca el juicio de inconformidad 86, interpuesto por Nueva Alianza Morena, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en contra de los resultados y la declaración de validez de la elección de diputado federal en el Distrito 4 de Durango. En el asunto se confirmó la existencia de errores aritméticos en el acta de cómputo. Además, se anularon los votos recibidos en 5 casillas debido a que las mesas directivas fueron integradas por personas que no pertenecían a la sección electoral. Ante las circunstancias, la Sala Guadalajara realizó las correcciones y modificó el cómputo respectivo, cuyo resultado arrojó como ganadora a la misma fórmula, por lo que se confirmó la validez de dicha elección. Y Sala Monterrey resolvió 57 de los 108 juicios de inconformidad recibidos, la mayoría de Nueva Alianza, que pretende que se anulen votaciones. Ese partido promueve que bajen los totales de votaciones válidas en distintos distritos electorales. Así pretende alcanzar el 3% necesario para conservar su registro como partido político nacional. Sin embargo, Sala Monterrey confirmó los resultados de la elección de diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Zacatecas. No se comprobó que hayan votado personas no inscritas en el listado nominal correspondiente o que la votación la recibieran personas no autorizadas en casillas. Por estas razones, la sala mantuvo el resultado de los consejos distritales y la sala Jalapa confirmó resultados. La declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría y validez de candidato electo como diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 2 o segundo distrito electoral con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, postulado por la coalición Por México al Frente. Lo anterior al resolver el juicio 6 de este año, promovido por Nueva Alianza Partido Verde y 2 particulares. Sala Jalapa consideró primero que los quejosos contaban con interés legítimo para inconformarse porque pertenecen al municipio del candidato electo. Pero dicen los quejosos que ese candidato no es indígena de su comunidad y que por lo tanto se altera su derecho a la representación política de su comunidad. Al respecto, la sala determinó primero que el INE sí analizó si el candidato cumplía o no con la calidad de indígena. Segundo, que aún así era necesario analizar las quejas interpuestas. Con estos antecedentes, Sala Jalapa consideró las quejas como infundadas, porque no se tuvieron pruebas para no considerar indígena al candidato mediante acta de asamblea. Y es que ese reconocimiento se le dio al indígena por su propia gente en la comunidad El Limón, en Tantoyuca, Veracruz. En lo referente a otros agravios, nada fue demostrado. En consecuencia, se confirmó el resultado de la elección. Y la Sala Ciudad de México declaró infundado realizar otro conteo total de la elección de senadurías en Guerrero, promovido esto por el PRD. Lo anterior porque los consejos local y distritales ya le habían informado al PRD que no procedía su solicitud de recuento de votos. Y además porque la solicitud de recuento, de acuerdo con la legislación aplicable,
únicamente procede ese recuento hasta de 10% de las casillas. Esto si entre las fórmulas ganadoras y las ubicadas en segundo lugar tienen una diferencia igual o menor a 1%, por lo que la Sala Regional determinó que no existe la posibilidad de recuento total para la elección de senadurías. También la Sala Ciudad de México declaró improcedentes los juicios que Nueva Alianza promovió para quejarse por los resultados de consejos distritales en elecciones a senadurías de mayoría relativa y representación proporcional en la Ciudad de México y Tlaxcala. Y Sala Toluca recibió juicios para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, promovidos también por Nueva Alianza, Acción Nacional y PRD. Al resolver los juicios, a excepción del 47, en el resto de los casos, la Sala Toluca declaró infundados o inoperantes las quejas relacionadas con presunta instalación de casillas en un lugar distinto e indebida integración de las mesas directivas de casilla. En el juicio 47, los magistrados decretaron la nulidad de la casilla 5241 básica de la elección de diputados federales por representación proporcional del 34º Distrito Electoral Federal al acreditarse que el centro de votación fue integrado por una ciudadana que no pertenece a la sección en que participó. No obstante, a pesar de haber restado del cómputo la votación obtenida en dicha casilla, no hubo cambio en el ganador de la elección, por lo que se confirmó la entrega de la constancia de validez. Y la Sala Especializada. Un ciudadano denunció a José Luis Romero Calzada, entonces candidato de la coalición Todos por México, a diputado federal en San Luis Potosí por el Distrito 2, y esto por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, a través de la exhibición de propaganda en un anuncio espectacular y 3 autobuses de transporte público. El Pleno determinó que no se acreditó falta alguna, ya que la propaganda no contenía un mensaje que buscara posicionar favorablemente al denunciado, en detrimento esto de alguno de sus opositores. Y en otro asunto, Morena y su entonces candidata al Senado de la República, Nestora Salgado, denunciaron al PRI y a José Antonio Meade por la difusión del promocional en radio y televisión denominado Delincuentes, porque, en su opinión, se le calumnia al relacionar a la ex candidata con la comisión del delito de secuestro, lo cual podría incumplir con la ley. Del análisis de pruebas se resolvió que no hay responsabilidad por parte de José Antonio Meade, porque no fue quien confeccionó el spot. En la sala, la mayoría determinó que el PRI es el responsable del promocional y de afectar la imagen de Nestora Salgado, porque se le acusó de un delito de manera directa y explícita, así como un hecho falso, porque de las causas penales que se instruyeron en su contra, se puede advertir que fueron resueltas a su favor por falta de elementos. Por lo tanto, se impuso al PRI multa de 120,900 pesos. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, se instaló formalmente la Comisión Temporal de Presupuesto 2019, que definirá los recursos para óptima realización de las obligaciones constitucionales que tendrá que cumplir el Instituto para el año próximo. La consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de dicha comisión, informó que el presupuesto 2019 incluye 3 grandes apartados: las prerrogativas que por disposición constitucional corresponden a los partidos políticos, la cartera de proyectos que definirán la Dirección Ejecutiva de Administración en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación y con todas las áreas del Instituto, y el presupuesto base. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El Senado de la República recibió del Instituto Nacional Electoral las constancias que acreditan a las y los senadores electos por los principios de mayoría relativa y primera minoría para conformar la 64ª y 65ª legislaturas.
Los 32 presidentes de los consejos locales del INE entregaron a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República 64 constancias de mayoría relativa y 32 de primera minoría, así como informes de los medios de impugnación interpuestos, como lo establece el artículo 58 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De acuerdo al artículo 58, numeral 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario general de Servicios Parlamentarios es el encargado de realizar el inventario de las copias certificadas de las constancias que acrediten a las y los senadores electos. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.